Gracias por seguir con nosotros en este viernes muy agradable. Estamos hoy platicando con nuestro invitado, el ingeniero Juan Rugerio, quien además nos está ayudando a entender qué significa la impresión 3D, los alcances, riesgos también. Creo que valdría la pena ahí platicar de este punto. Hemos estado platicando un poquito en general de tu experiencia, la cual es muy vasta en términos de entender robótica, softwares, y se va a prestar mucho para que nos puedas apoyar. Fíjese usted que de los primeros desarrolladores en impresoras 3D es una compañía en los Estados Unidos, en Nueva York. Ellos empezaron a generar pues las primeras incursiones en esta impresión. Comenzó con la típica compañía de garage, de un lugarcito ahí pequeñito donde empezaron ahí a desarrollar todo esto. Y bueno, según algunas fotografías que he visto, pues no eran más que 3 escritorios y comenzaron a producir sus primeras impresoras. Ellos desarrollaron una primer software llamado RoboHunt. RoboHunt, le cuento, que fue creado para un niño de 5 años llamado Liam, de Sudáfrica. Él nació con un síndrome donde no se desarrollaron sus extremidades superiores, es decir, nació sin bracitos, nació sin manitas. La primera RoboHunt creada para este niño de 5 años, de Liam, de Sudáfrica, generó en una impresión 3D una primera prótesis de mano. El costo de producción de esta RoboHunt fue apenas de $5, que el beneficio que obtuvo este pequeño de poder ser autosuficiente y de una extremidad con el cual él nunca había experimentado tener, porque nació sin estas manitas, estas extremidades, ahora ya tenía la oportunidad. Esto es una idea, un primer acercamiento de la aplicación maravillosa que puede tener las impresiones 3D. Pero a mí me salen muchas dudas. ¿Cómo es posible que una impresión pase de algo plano, de algo a una primera dimensión? Yo lo mando, pongo mi papel o pongo acetato o pongo cualquier otro material y se imprime gráficamente. ¿Cómo pasamos de esa impresión gráfica a una impresión en tercera dimensión que tiene volumen, que tiene dimensión, que además tiene peso, ¿no? Dependiendo del material? ¿Cómo es posible, Juan? Pues básicamente a final de cuentas, esto de imprimir en 3D se remonta a lo que es la impresión en 2D, ¿no? Yo diría, escuchándote ahorita y tratando de ponerlo en palabras muy básicas que todo el mundo hemos visto cómo funciona, pues muchos hemos visto cómo funcionan las impresoras de chorro de tinta, sobre todo, ¿no? Las que son a color o las monocromáticas. Al final de cuentas están imprimiendo en un papel o en un acetato, en cualquier tipo de material, y básicamente lo que están haciendo es aplicar una sola capa, ¿no? Una capa, y esa con el tiempo, la tinta sobre todo, pues se seca, o en el caso de la tinta láser, o bueno, de una impresión láser, lo que sucede es que ahí son pequeñas partículas de polvo que es fotosensible. A final de cuentas lo que hace es como bañar donde va a tener que quedar el color negro. Ahí se pega se queda pegado el polvo, y más adelante con calor se vulcaniza prácticamente el polvo y entonces queda adherido a lo que es el papel. En este caso, pues cómo pasar a 3D, pues bueno, cualquiera que ha visto eso, pues bueno, esta es una sola capa, es un nivel pues milimétrico, o sea, micrométrico, ahí es muy fino, pero es una sola capa. El hacerlo en 3D es poner una capa sobre otra, ¿no? Lo que vamos a hacer es poner la capa 1 con la capa 2, con la capa 3, y así sucesivamente, con procesos ya sea de secado o también cuando son fotosensibles, es decir, con la luz, también sobre todo infrarroja, se secan esos materiales, y entonces nos permite, mientras se está secando, bueno, poner otro más. Como todavía no está completamente seco, tiene todavía una adherencia y nos permite ir poniendo capas. Cuantas más capas pongamos, o sea, si ponemos muchísimas capas, pues vamos a ser muy precisos. Al final de cuentas, la figura esta que termine, cualquiera que sea una prótesis, como bien lo decías, pues va a ser muy cercana y casi sin bordes. Si hacemos capas muy gruesas, pues bueno, van a quedar como
pequeños saltitos, ¿no? Como escaloncitos. Básicamente así lo diría. Actualmente pues puedes imprimir en 3D. La parte, digamos, natural, original, se comenzó con plásticos, pero actualmente puedes imprimir prácticamente en todos los materiales, en metales, en plásticos, o sea, materiales de todos tipos. Obviamente las impresoras, pues esta que decías, pues es una casera o para empresas, que les permite a las empresas pues rápidamente generar un prototipo sin tener que estar esperando a que se haga el molde, se inyecte, se cheque a ver si las partes funcionan, ¿no? De igual manera en la medicina, pues bueno, para rápidamente mostrar, sobre todo cuestiones de accidentes, vamos a pensar que alguien pues, se tiene un accidente, una fractura en la cabeza o pierde un pedazo o una parte de su cerebro, pues con una tomografía, que finalmente es lo mismo, son pequeños pedazos de cortes. Eso se lleva a la computadora y pues casi mientras están haciendo la operación ya están haciendo digamos la parte que le van a insertar y va a quedar perfectamente para poder pegar. Eso antes era impensable, ¿no? Ahora, imagine usted que nos escucha, como lo está describiendo el ingeniero Juan Ruggerio, quien es nuestro invitado, pues que de repente algo que usted tiene a la mano, por ejemplo, los lentes que tú traes ahora puestos, o a lo mejor un trozo de mi reloj que tengo en mi pulsera, de repente pues se rompe de un pedacito, entonces voy y pues no hay la pieza y entonces ahí es donde está la complicación. Me sale mucho más caro resolverlo porque hay que comprar prácticamente la pieza y de repente yo puedo imprimir ahora la pieza que me falta, que se me rompió, y sustituirla con un precio sumamente bajo, sí, y resolverlo. Pues básicamente lo que está sucediendo hoy es que todos los grandes costos, sobre todo en reposiciones, pues se los estaban llevando las mensajerías, ¿no? DHL, UPS, todas esas mensajerías, porque por una parte muy pequeña, como bien lo decías, pues se tenía que transportar, mandar, esperar ciertos días y tener la parte en reemplazo. Hoy en día, por ejemplo, hay empresas como IKEA, que son empresas que venden a nivel global, muebles, por ejemplo, ya tienen subidos en sus portales los planos para imprimir en 3D prácticamente todos los repuestos plásticos que se tienen. Entonces tú no tienes ni siquiera que esperar o comprar o dejar de utilizar un mueble. Y es la verdad muy, muy bonito y muy padre que una empresa que tiene un impacto a nivel mundial, que diga, bueno, no dejes de usar nuestros muebles, si se te rompió una parte de un cajón, pues reemplázala tú mismo, ¿no? Claro. Imprímela y ya estás. Pero además, tú pusiste un muy bonito ejemplo porque IKEA fabrica en plásticos una cantidad de cosas, desde perreras para mascotas, pero también casitas que además usted ve en centros comerciales muy comunes aquí en Puebla, de estas cadenas americanas, en donde usted compra una cajita como para ahí guardar herramienta, etcétera. También ahora con tantos problemas de migración, bueno, pues también los gobiernos están poniendo casitas como estas, o usted ya lo podría imprimir. La verdad es que hay muchas aristas que tenemos que revisar, tenemos que irnos un corte, no antes sin mencionar que Alejandro Martínez, a quien agradecemos mucho que nos escriba y nos comente, él dice, de hecho, la impresión 3D tiene más de 80 años. Los fabricantes automotrices, mediante sus equipos sincronizados, arman el esqueleto de un coche. ¿Qué tal? También Tanis Lemus nos manda saludos, muchas gracias. Pues mira, a nuestro regreso, Juan, ya entendí por qué se llama impresión, porque básicamente es el mismo proceso en donde va pasando una punta, donde va vaciando materiales. Quiero preguntarte solamente en plásticos y qué tipo de plásticos son los materiales. También quiero preguntarte, bueno, entiendo que hay que tener los planos de lo que quiero imprimir y eso me lleva a un enorme cuestionamiento, que además hay toda una crisis de opiniones en este punto de la 3D, porque hay quienes suben los planos gratuitos y hay quienes no. Entonces hay que tener los planos para poder mandar a imprimir, porque si no tienen los planos la impresora no sabría qué hacer. Y la tercera es, bueno, ¿y qué hay sobre las impresiones en donde pues ya se están utilizando hasta para armas? Porque usted ya puede imprimir actualmente, ya están los planos en internet donde usted puede imprimir muchas armas convencionales, no necesita ir a una armería.
para poderlo hacer, sino usted lo puede hacer desde su casa, y hay muchos problemas éticos ahí que plantearse y resolver, pero tenemos que irnos un corte. Sigo a sus órdenes a través de nuestras redes sociales, en Vida Medical Care y en Regala Vida, y por supuesto en nuestro portal de Saber Sin Fin. Regresamos en un momento. Gracias. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.